las 6 de la tarde y aquí estamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir este tiempo de televisión que viene cargado, como siempre, de opiniones en el programa de la tarde desde Canal 4 para las TDTs de Mallorca, Barcelona, Madrid y Murcia. Y también a través de Canal 4 Radio para Ibiza, Mallorca y Menorca. También a través de las plataformas del Group4.com y también a través del YouTube de 8TV, donde tenemos muchos seguidores. Por tanto, todo a punto para empezar un programa de televisión basado en la opinión. Buenas tardes, profesor Gonzalo Bernardo. Muy buenas tardes. Estoy hoy... Me he levantado pensando, hoy viene el profesor Bernardo, a ver qué nos va a contar del Partido Socialista, pero después. ¿Ha dormido bien? Sí, poco, pero bien. Ya me imagino que habrá dormido poco, ya. No, pero no es porque esté preocupado por la política del Partido Socialista, que la verdad no se está luciendo mucho, sino todo lo contrario, últimamente. Vamos a seguir hoy hablando, será un poquito más tarde, el huracán Ábalos arrasa al Partido Socialista Obrero Español y vamos a seguir pidiendo su opinión y todo lo que está sucediendo, que sin duda alguna es algo que creo que Pedro Sánchez no se podía esperar. Buenas tardes, señor Spot, le agradezco que esté aquí esta tarde con nosotros. Encantado. Vamos a seguir hablando. Déjeme que presente la mesa y ahora tengo una cosita. También nos acompaña Pau Ferran, secretario general de Organización del Partido Popular en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. No ponga la carita de risa, así que no pasa nada. Es de risa, yo soy una persona divertida. Vale. Y muy buenas tardes, Adrián Alsina, doctor en comunicación. Muy buenas tardes. Y bienvenido. Ayer en este programa pedía profesores, porque no encontraba profesores. Hicimos incluso el tema, que estaba el señor Spot, de por qué no se encontraban profesores y tal. Y yo dije abiertamente que necesitaba un profesor o una profesora de inglés en los franciscanos de Sabadell, en el colegio que dirijo, porque, he hablado con mucha gente, pero finalmente no hay manera, o no tienen el título, o estoy trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, ayer lo dije aquí en televisión, y dije que si había alguien, pues ya lo tengo. Muchas gracias, porque esta mañana hemos recibido un email en Secretaría del Colegio, una persona que decía que había escuchado en el programa que buscábamos un profesor y que por tanto me enviaba su currículum. He hablado con esta persona y mañana se incorpora a los franciscanos de Sabadell. 30 horas, jornada completa. Así que muchas gracias porque Canal 4 me ha ayudado a poder encontrar Estos son, aparte de programas, infojobs. Ojo, que hay que explicar una cosa. A ver, lo de 30 horas, jornada completa, hay que explicarlo. Porque normalmente, en este momento, jornada completa, si se aprueba finalmente la reducción de jornada a nivel estatal, son 38,5. No, en la enseñanza es diferente. Por eso digo, ya me lo imaginaba. Pero hay que explijarlo, porque si no dirá, mira, hombre. Los franciscanos hacen trampa. Exacto. No. Santi, lo has cogido enseguida. No puede ser. Jornada completa, que es lo que permiten. Bueno, dicho lo dicho, pues estoy contento porque me he quitado un peso de encima, la verdad, porque es tan complicado. Hoy hablaba con una persona que también me envió un currículum y lo primero que me dice es: ¿hablamos en inglés? Y digo, bueno, yo es que no sé inglés. Digo, claro, quería que yo hiciera la entrevista en inglés. Se había confundido porque ella pensaba que era San Francisco, que hay otro colegio en la Plaza Cataluña en la Plaza de Diputación por ahí en Barcelona. Pero no éramos nosotros. He hablado, no se lo pueden ni imaginar, no les miento si no he hablado con más de 20 personas en 2 semanas. Y era como casi imposible. Incluso una persona, para que vean lo difícil que es, una persona me dice que sí ayer, y esta mañana cuando le llamo, antes que me llamara este chico, me dice que le habían llamado a otro sitio, que me tenía que esperar a ver qué le decían en el otro sitio. Y yo pensaba entre mí. O sea, encima, segundo plato. Bueno, le digo, bueno, pues te espero. Y yo la he esperado, pero ya tenía otro. Y ahora me ha llamado y me dice, mira, lo siento mucho, pero me han cogido en otro sitio. Cuando yo ya le había ofrecido la plaza. ¿Quieres que te dé un dato? Que dice mucho de cómo están las cosas.
El año pasado se crean 840.000 puestos de trabajo, una barbaridad. Es el año que más se crean si no tenemos en cuenta la regularización de inmigrantes en 2005. El 60% son o nacionalizados o inmigrantes. Los nacionalizados y los inmigrantes están creciendo a un ritmo de alrededor del 14% la creación de empleo. Los españoles solo al 1,8%. Es decir, que aquí tú tienes dificultades porque posiblemente los españoles están buscando, una parte de ellos, un trabajo que les guste mucho y que les vaya muy bien. Es decir, que estén cerca de donde viven. Sí, sí. Y que los extranjeros, pues aquello que les viene, lo cojan. Porque no eres el primero, y tú, Santi, que eres empresario, seguramente tendrás una experiencia similar. No eres el Normalmente soy empresario, uniempresario. Vale. Hace años que no tengo trabajadores. Vale. Pues yo conozco muchos empresarios que se quejan justamente de esto, de la dificultad de encontrar trabajadores. Y que para muchos lugares, principalmente servicios, han de recurrir a los extranjeros. Bueno, pues a ver si los que estáis en la universidad los preparáis bien, los formáis bien y sobre todo que estudie más la gente, porque vamos, es que si no, no vamos a poder encontrar lo después. Fíjate que al revés, Bueno, yo tú tengo... también estás en la universidad. Sí. Y yo tengo un buen amigo que estuvo de profesor de secundaria en un país de la Unión Europea y que lleva ahora ya 2 años intentando que le acaben de homologar los títulos y la experiencia para poder hacer de profesor de secundaria en España. Imagínate. Imagínate. Por tanto, por un lado, se piden, por otro lado, otros que querrían trabajar no les dejan. Efectivamente. Bueno, pues vamos ya a nuestros temas. Vamos a poner ya el teléfono del programa que está aquí ya, 690-7102-74, para que podamos ir comunicándonos como hacemos cada tarde. Mira, hablando precisamente de sueldos, de nóminas, el primer interrogante es muy sencillo. ¿Ustedes no se han fijado que hay jubilados que cobran más que la gente joven trabajando? Vamos a preguntarnos, ¿por qué los jubilados cobran más que los jóvenes trabajando? ¿Cómo es posible que los jubilados cobren más que los jóvenes? Miren este titular. Los nuevos jubilados ya cobran un 56% más que los 1,2 millones de trabajadores menores de 25 años. La pensión de jubilación procedentes del régimen general asciende a 1.760 euros mensuales en 14 pagas. ¿A qué es debido esto? ¿Es justo que los jubilados cobren más que la gente joven? 690-7102-74. No son los que cobren más que la gente joven. Es que, en promedio, el que está jubilado cobra más que cualquiera que está trabajando. ¿Por qué ha sucedido esto? Básicamente es una cuestión de los últimos 16 años. Vamos a establecer franjas de edad: 16-29, 30-44, 45-64 y 65 o más. En 2008 nos encontrábamos que los que más cobraban eran los de 45 a 64. Lo normal, lo habitual en la historia del mercado de trabajo español. Los siguientes entre 30 y 44. Y los terceros, los mayores de 65. Y ha pasado principalmente un tema. Y el tema que ha pasado es que a los jubilados se les ha mantenido casi el poder adquisitivo, mientras que a aquellos que perdieron trabajo durante la crisis y lo volvieron a encontrar, se les ha hundido el salario. Y que sobre todo en los últimos años lo que ha generado mucha rentabilidad son para las empresas. Por ejemplo, en el último año los bancos han aumentado sus beneficios el 53% en los 5 principales y aún están negándole un salario adecuado, un incremento de los emolumentos a sus trabajadores. Y España, desgraciadamente, se ha convertido en un país low cost, en que la mayoría de las empresas lo que pone mucho interés es en pagar poco a los trabajadores, en lugar de producir productos de calidad. Y esto redunda sobre el malestar y sobre que muchísima gente no llega a final de mes, aunque
tenga una jornada a tiempo completo. Ayer salió los datos sobre quién está en riesgo de pobreza o exclusión y lo estaba al 26,5%. Por lo tanto, Carlos, urge cambiar, porque podemos hacerlo mucho mejor de lo que lo hacemos. Primer apunte y ya entramos en materia. Carmen de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, en cierto modo tienen razón. Yo soy jubilada también ya con 90 y casi 6 años. Sí, yo mi pensión es pequeña. Yo cobro 470 más o menos. Vale. Mi marido, que también pertenecía a la enseñanza, era profesor también de primaria de EGB en un colegio parroquial aquí en Barcelona. La verdad es que trabajó mucho, no sería el más competente, pero con muy cumplidor. Y quiero reconocer su trabajo porque nunca llegó tarde, siempre llegó el primero, abría la puerta del colegio para que los niños, si estaban esperando, si hacía mal tiempo, no tuvieran frío, si lloviera, y siempre con sus alumnos en el patio cuando salían al recreo. Y en cuanto a, o sea que fue muy cumplidor, era pues muy creativo y perfeccionista en ese sentido. Y luego referente a la pensión, pues yo claro, ahora cobro su parte que me corresponde de viudedad, y sí, cobro más. Tengo una hija en activo trabajando y sí, cobro más que ella. Claro, mi pensión es pequeña, pero tengo pues la viudedad al 50% de lo que le correspondía a mi marido. Vale. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias por su participación y por coger el teléfono y llamarnos. Fíjense que Carmen dice que cobra más que... Es fuerte, claro, pero es así, por eso lo hemos traído. ¿Cómo es posible que cobren más los pensionistas que los jóvenes? Nos quieren llamar y decirnos si les parece bien o qué pasa aquí, qué está pasando. Fíjate una cosa, los pensionistas o la gente mayor en general siempre ha votado más que la gente más joven. La gente, a medida que va cumpliendo años, por 1000 razones, cada vez tiende más a votar en general, a votar a cualquier partido. Por tanto, desde siempre, los pensionistas, los jubilados, han sido un grupo, especialmente en un Estado que tiende a funcionar de forma clientelar como en España, se les ha querido mimar mucho. De ahí los pactos de Toledo, de ahí asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Eso, mientras los jubilados eran una porción relativamente pequeña de la población, era sostenible. ¿Qué pasa? Que a la cuestión de que los jubilados votan mucho, ahora además se le suma que con la jubilación de los baby boomers, los jubilados además son muchos. Porque esto, mientras no eran muchos, no era un problema. Ahora empieza a ser un problema. Ahora, cuando toda la gente que está empezando a jubilarse con esas jubilaciones doradas de los contratos de los años 90, esos contratos reforzados de los años 90, Gonzalo conocerá bien los contratos que se hacían en televisión, en periódicos. Hay gente que hoy en día tiene cargos de jefe de redacción que está cobrando 3 veces menos de lo que cobraba un jefe de redacción en un periódico a finales de los años 90. Claro, toda esa gente que se está jubilando ahora, obviamente está cobrando más y seguirá cobrando más en su jubilación. Pero insisto, el problema no es tanto que cobren más, porque de alguna forma podrían decir, se lo han ganado. El problema es que son muchos. Claro. El problema es que no hay niños, el problema es que la parte de inmigración no está compensando ese vacío demográfico y el problema es que en 5 o 10 años el sistema se va a la porra. Ricardo de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, Ricardo. Mira, yo estoy jubilado y yo no cobro 1.750 euros, como habéis dicho, yo cobro 1.000 euros. Después de cotizar 50 años, cobro 1.000 euros, o sea que tampoco me parece excesivo que me digan a mí que cobro demasiado. A ver, ¿quién va a pagar las pensiones de las personas que se tienen que jubilar? Porque si no dais trabajo, si no dan trabajo a la juventud, ¿quién va a pagar esas pensiones? O sea, la culpa no es de los jubilados, porque los jubilados ya hemos trabajado para cobrar esa pensión. Muy bien, Ricardo, gracias. Nosotros no hemos dicho que sean ustedes los culpables de nada, simplemente hemos puesto un ejemplo, y es que hay gente joven que está cobrando
Menos de 1.000 euros. Estos, Menos de 1.000 euros. En definitiva, No queremos decir que usted no tenga que cobrar 1.000 euros, sino que hay aquí gente que está cobrando menos que los pensionistas. Hemos puesto un ejemplo para que se vea, claro. Yo, cogiendo un poco las palabras de Gonzalo Bernardos y de Adrià Alsina, diría, porque los sueldos son una birria, en definitiva. Si los sueldos son una birria, la cotización, lógicamente, pues es menor, el ingreso a las arcas de la seguridad social es menor, por tanto repercute. Ahora, al hilo de lo que decía Adrià Alsina, fundamentalmente también, y entraríamos en el tema de la pirámide poblacional, el estado del bienestar se diseñó sin prever esta inversión de la pirámide poblacional. Es decir, se creó un estado del bienestar cuando la franja, la base de la pirámide era gente joven y la parte alta, gente mayor. Esto se está invirtiendo. No se preveyó, tampoco yo digo que los padres del estado del bienestar, que era Bismarck, lo tuviera que prever, tampoco se preveyó que el ciclo vital del ser humano, gracias a la ciencia y a la tecnología, se alargase. Por tanto, lo que dice Adrià Alsina, claro, cada vez hay más jubilados. Al haber más jubilados y al haber unos sueldos de birria, pues claro, la descompensación es una descompensación brutal. Y esto sí, yo no sé si el sistema va a petar o no va a petar, pero que en Occidente, en la sociedad occidental, la baja natalidad no es una exclusividad del Estado español, ¿eh? Eso pasa en todo Occidente. Ni siquiera de Occidente. Pasa en Japón, pasa en Corea, sí, está pasando en China también. Exactamente, claro. Entonces nos Está encontramos pasando en todos los países que se van desarrollando. Nos encontramos esto por una parte y después por otra parte con explosiones demográficas como las que pasan, por ejemplo, en pueblos o en países del Sahel. Níger, por ejemplo, tiene la mitad de su población que tiene 15 años. Claro, todo esto lo que supone es que esta gente, en la situación que está, donde quiere venir, es a Europa o a Occidente. Entonces, nos encontramos, que aquí entraríamos en otra dinámica, ¿no?, con el tema de la inmigración, la integración y, sobre todo, y esto que apuntaba Bernardos, claro, los puestos de trabajo de menor categoría, lógicamente, los asumen la gente. Una llamada y ya seguimos. José de Granollers, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Vamos a ver, yo en mi caso en concreto, por mi experiencia, soy docente de formación profesional y en relación al tema de los jóvenes, del trabajo y demás, yo en mi caso en concreto, mi sector es la restauración, hostelería, restauración, cocina, sala, servicios, la industria alimentaria. Yo me encuentro con problemas de chavales que van a hacer prácticas, que las empresas los quieren contratar y que no quieren trabajar. O sea, algo que para mí es muy sorprendente. Yo con 16 años me buscaba la vida y trabajando, ¿no? La vida ha cambiado mucho. Pero sí que es verdad que no todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser abogado. Y en este país un poco hemos enfocado a que, creo yo, que la gente que ha tenido necesidad en un momento dado ha querido que sus hijos tengan mucha formación y hemos dejado sectores que tienen muchísima demanda sin perfiles para cubrirlos. Esto es lo que yo creo. Muy bien, muchas gracias. José desde Granollers, 690-710274. Primer interrogante esta tarde: ¿por qué los jubilados cobran más que los jóvenes trabajando? Yo, Santiago, te quería aportar un dato. Hace 5 años, del presupuesto de la Administración General del Estado, lo que se pagaba en pensiones era el 28%. Ahora es el 40%. Y como muy bien ha dicho Adrià Alsina, pasa una cosa que vamos a tener en los próximos años. Pensiones por encima de 2.000 euros van a ser habituales, entre otras cosas porque la generación del baby boom se ha ganado bien la vida. Los salarios bajos de los últimos 16 años le han afectado poco porque ya estaba bien colocada. Entonces, se produce un efecto espectacular. Mucha más gente jubilada con pensiones mucho más altas. Claro, el compromiso es que esto no se puede tocar. Y esto no se puede tocar por una sencilla razón. Porque ¿quién se atreve a desafiar al 24% del censo electoral y al 30% de los votos? Nadie. Los expertos demoscópicos del Partido Popular, hasta aquí te pueden contar, dice, hemos perdido la posibilidad de gobernar en este año por 2 razones. Una, por el miedo a Vox. 2, por el 8,4% que le subió Pedro Sánchez a los pensionistas. Un 8,4 que era legal, que los pensionistas se merecían, pero que no se lo subieron a nadie.
Porque todos los demás, en promedio, en el año 2023 habrán subido aproximadamente un 3,5. La diferencia es brutal. Lo que hemos perdido de poder adquisitivo entre el 2022 y el 2023, la mayor parte de los trabajadores, es espectacular. No se ha perdido poder adquisitivo tanto en ningún periodo desde la llegada de la democracia, y solo hay unos que se han salvado y que me parece que está muy bien que se hayan salvado, que tienen todo el derecho, etcétera, etcétera. Y yo acabo solo recordarles que uno cuando cumple 65 años no se merece la mejor pensión del mundo, no, se merece según lo que ha pagado. Si ha pagado poco, cobra poco y ya está, porque esto funciona así. Claro, ¿hay injusticias? Sí. Si hay alguien que está de 45 años trabajando y le pagan como aquel que solo ha pagado 35, es injusto. Pero porque en España el que sale más beneficiado por las pensiones es el que única y exclusivamente trabaja y cotiza 15 años. Y el que sale más perjudicado es el que trabaja, por ejemplo, 40 y su base de cotización es la máxima. A este le dan por todos lados. Pero una cosa, Bernardo, cuando has dicho de los 15 años, ¿se refieren a los 15 años últimos? Sí. Vale. O sea, todo lo que hayas hecho antes de esos 15 años últimos... Aunque ahora ha cambiado la ley un poco y se intenta modificar y te cogen teóricamente los mejores años, aunque bueno... Sí, pero la historia es que, mira, para calcular la pensión son los últimos 25, que están por ahí de que sobre 27 te cojan 25, ¿vale? Y luego que tienes que haber trabajado 15 años. Se supone que prioritariamente son los 15 años últimos, pero que pueden ser otros. En ese caso, cobras la mitad de la pensión que te pertenece. La mitad. Vale. Encarna, de Palma de Mallorca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se me fue Encarna, de Palma de Mallorca. Pau. A ver, soy el más joven de la mesa, entonces me dejaréis un poco explicarme. Creo que somos la generación mejor preparada, es decir, somos la generación con mayor tasa de titulados universitarios y, sin embargo, somos la generación que tiene peores condiciones salariales de los últimos años, de la historia reciente me refiero. Entonces, yo estaba pensando y he recordado, hablando con un señor mayor, que me decía, oye, yo llegué a Cataluña hace unos 40 años, busqué trabajo por primera vez y simplemente tardé 2 o 3 días en encontrarlo. El profesor del colegio de Carlos tuvo mucha suerte porque al día siguiente ha estado contratado, pero invito a cualquier persona, especialmente si es joven, que busque trabajo en España. Y verá lo difícil que es. Hay que inscribirse a un montón de ofertas, pasar procesos de selección muy largos y finalmente, en 1 de cada 10 casos de media, pues se va a conseguir esa contratación, ¿no? Entonces, cosas que ocurren. Primero, y es que antes había más oferta laboral que ahora y tenemos un problema de modelo productivo. Es decir, las profesiones donde se podía trabajar anteriormente eran profesiones que generaban un alto valor añadido porque en general eran trabajos manuales. Actualmente dependemos al 100% del sector servicios. Entonces, el sector servicios en general son trabajos que aportan poco valor añadido. Entonces, ¿qué necesitamos? Más allá de las medidas chupiguays, que al fin y al cabo sí que tienen cierta repercusión, como puede ser la subida del salario mínimo profesional, pero creo que debemos plantearnos un cambio del modelo productivo, dejar de lado el sector servicios y apostar por el sector secundario y el sector ¿Y cómo es que no lo hicisteis con Mariano Rajoy? Porque Mariano Rajoy es el que implanta el trabajo basura. Porque Mariano Rajoy mete una reforma laboral que te permite contratarte por horas, por días, y que la inspección de trabajo está en las Bahamas absolutamente no haciendo nada. Es que el discurso que haces es perfecto. Es una muy buena intención, pero la realidad es pasmosa. Porque aquí lo que ha sucedido es que tenemos un gobierno que ha subido el salario mínimo desde el año 2018 hasta la actualidad, si la memoria no me falla, en un 54%, que se ha conseguido un gran incremento de poder adquisitivo y que los más beneficiados han sido los jóvenes. Pero coger y solventar esa etapa 2008-2018, la primera etapa del Zapatero, es realmente una losa muy, muy grande.
Este país no se ha recuperado de la situación que tenía en 2007. La inmensa mayoría de las familias está peor. Las perspectivas de la mayoría de los jóvenes son nefastas, porque lo único que pueden aspirar es a tener un trabajo para ir tirando. Y luego, ese trabajo que tienen para ir tirando, lo que hacen es muy sencillo. ¿Me voy a plantear comprar una casa? Por supuesto que no. ¿Me voy a plantear ahorrar? Por supuesto que no. Lo que voy a hacer es vivir al día, porque este país es un magnífico país para gente mayor y horroroso para jóvenes, porque no se les da, como tú bien has dicho, las oportunidades que deberían tener. Nos vamos a Cartagena. Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes desde Cartagena. Buenas tardes. Adelante, Pedro José, Vamos a ver. tiene la palabra. Yo soy pensionado, ¿de acuerdo? Y ahí estoy oyendo cada disparate diciendo que los jubilados, los pensionados, cobramos, ¿vale? Cobramos menos, cobran más que los trabajadores. Eso no es cierto. Porque yo estoy cobrando 600 euros que me acaban de subir ahora, trabajando toda mi puñetera vida, con la espalda rota como la tengo ahora mismo. La mayoría de jubilados cobran lo máximo 1.000 euros. Que alguno ha tenido suerte o que conoce a alguno que le ha podido meter un poquito más. Yo no digo lo contrario, pero la mayoría de jubilados cobramos mucho menos. ¿Y por qué cree usted que los jóvenes cobran tan poco? ¿Los jóvenes? Jóvenes, o sea, eso es lo que se ha puesto y lo que están poniendo con las empresas para IRPF, lo que son los impuestos que se tienen que llevar. No pueden pagar más salarios. Aquí no están ahogando a los empresarios, no han ahogado a todos los empresarios. Si el IVA ha subido de la manera que subió, hasta el 21%, y encima de todo, al 25% los empresarios no pueden pagar más salarios, no pueden pagar los sueldos que tendrían que pagar a la juventud. Entonces, lo que tendrían que hacer es una regulación para que por lo menos puedan pagar a los trabajadores como se les corresponde. Así la gente no quiere trabajar. Y encima de todo, con tanta mierda de ley, de protección, no han enseñado a ningún joven de hoy en día a que trabaje. Muy bien, Pedro José, gracias por llamarnos desde Cartagena. Fíjese en lo que acaba de decir. Con tanta historia, no han enseñado a ningún joven a que trabaje. Desde Cartagena nos llega esta opinión, 690-710274. Podéis llamarnos desde donde estéis viendo este programa y dar vuestra opinión. Hay un elemento que, a raíz de lo que ha dicho este telespectador, que no se analiza lo suficiente cuando se habla de, como decía él, que los empresarios han de pagar menos o pagan unos sueldos, digamos, bajos, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de la competencia? Adrià Alsina antes hablaba del redactor jefe de un periódico, pongamos por ejemplo La Vanguardia, el periódico La Avui, etc. Estábamos en la época de papel. No había la competencia, eran 5 medios de comunicación. Hoy en día la competencia es brutal en los medios de comunicación, pero yo hablo por mi sector, por ejemplo, un sector industrial de un producto determinado. Hace 15, 20 años en Europa eran 5 o 6 compañías las que dominaban aproximadamente el 80% del mercado. Actualmente es una verdadera selva. Precios bajos para conseguir pedidos, y esos precios bajos repercuten en el beneficio de esa pequeña... Estoy hablando de pymes, no estoy hablando de Google, y no estoy hablando, Bernardos, de los sicarios de según qué sector bancario, porque hay que hablarlos así con los beneficios impúdicos que llegan a tener. Estoy hablando de las pymes. Y las pymes, lo que tenemos que hacer es ir reduciendo nuestro margen de beneficio, porque la competencia nos llega por todos lados. Y sobre todo, esto ha generado una competencia brutal. Es decir, yo voy, permítanme, un poco más allá. Es decir, es un problema que no es un problema de políticas a medio plazo. Sí, se puede poner algún remiendo si quieren, pero es un problema de modelo global.
global, porque Occidente está llegando a un punto en el cual, y volvemos a la baja natalidad, esto nos lo tendremos que hacer mirar. Y yo entiendo perfectamente que una pareja que tenga 27, 28 años, con un sueldo como el que tiene, pues a lo que renuncia es a poder tener descendencia, porque, quieras que no, has de pagar un colegio, has de vestir, has de comer, etc. Y después, que esto lo comentaba ayer, también entraríamos en un debate de valores y moral. Estamos haciendo una sociedad muy narcisista y entonces aquí, la verdad, tener hijos, oye, prefiero tener un perro que no da problema. Nos vamos hasta... No pasa nada por tener un perro, ¿no? No, Digo yo, a ver, no lo digo por usted porque no se puede casar. Usted puede tener perro, usted puede tener perro, no hay problema. Fíjate qué incoherencia, dice, no te puedes casar. No, bueno, en teoría usted no se puede casar, ¿no? Pero no me has dicho no puedes tener un hijo. Ah, eso yo ya no entro en los temas íntimos, yo ya no entro. Oiga, ahí cada uno... No. Me hace gracia porque nosotros, para los que no lo sepan, en el convento tenemos un perro que se llama Sisi, un golden magnífico que tiene ya 7 años y que es un proyecto de colegio y por eso, pero vive con nosotros. Nos vamos a Elche. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, de Elche. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Mira, lo que quería es poner un punto de inflexión o una crítica en la pregunta: ¿por qué cobran los jubilados más que los jóvenes? Digamos que no quiero vestir al perro a una sociedad que no tiene culpa, porque bastante tiene el jubilado de cobrar lo que se está cobrando en esta sociedad de consumo y alcista en la inflación que estamos viviendo. Con lo cual hay que poner el foco donde realmente está el problema. Nada más, quería decir esto. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, desde Elche. Sigan llamando y sigan dando su opinión. Claro, yo entiendo, claro, cada uno ve el problema desde su punto de vista. El jubilado dice, hombre, yo cobro pero no cobro mucho y seguramente tendría que cobrar más. El joven dice, yo estoy buscando mis oportunidades, no las encuentro. Y cada uno dice, habría que poner el foco en los otros, porque los otros son los que tienen la culpa. La verdad es que el sistema de pensiones, tal como se inventó desde Bismarck, desde Beveridge, desde hace más de 100 años, es una estafa piramidal. Los que se están jubilando ahora se acordarán bien de aquello que se llamaba el Foro Filatélico, el Fórum Filatélico, que fue una de las grandes estafas piramidales que ha habido en España. Y así es como funciona. Hay unos primeros, los baby boomers, e incluso antes, que son los primeros que se aprovechan del sistema porque cada vez van viniendo otros por detrás que van pagando, y mientras haya por debajo nuevos que vayan pagando, y en el caso de Fórum Filatélico que vayan cobrando más, que vayan comprando más sellos, y en el caso de las pensiones que vayan pagando esas cotizaciones, el sistema se aguanta. Pero hay un momento en el que el sistema deja de aguantarse porque ya no hay más ahí debajo para seguir comprando sellos, o en este caso para seguir pagando esas cotizaciones. Hemos hablado de números y si las pensiones eran bajas, eran altas. Hay casos de todo tipo. La pensión media ahora mismo, en 2024 en España, son 1.435 euros al mes. No es una fortuna, está por encima del SMI, eso sí, perdón, del sueldo mínimo. Pero sí que es verdad que el problema no es tanto la pensión media como la pensión que están consiguiendo, que están empezando a recibir los que se están empezando a jubilar hoy. Y una diferencia, y porque cuando decimos la pensión media hablamos de toda la gente, incluso los que tienen 80, 90, y por lo que se jubilaron hace mucho tiempo con sueldos más bajos. Las pensiones que se están empezando a pagar hoy son pensiones relativamente altas. Estamos hablando de pensiones que ya están en la media de alrededor de 2.000 euros al mes. Esas son pensiones altas, sobre todo si las comparamos, y ahí miro a Pau, con los sueldos que se están pagando, no ya a la gente de la edad de Pau, que no sé cuántos tienes, tendrás 20 y pico años, 17. Estás muy joven, fantástico, pero también lo que están cobrando algunos colegas míos con 30 y tantos años, lo que están cobrando muchos profesores asociados en la universidad, que no llegan a tener un contrato fijo en la universidad, no hasta los 40, es que ni hasta los 45. Algunos llegan a tener contrato fijo en los 45 o 50 años. Entonces,
Ese es el problema de fondo de la estafa estructura, piramidal. claro, estructural. Entonces, podemos mirarlo desde el punto de vista del joven que está cabreado con el sistema, del jubilado que no cobra suficiente y que seguramente le parece que no cobra suficiente y tiene toda la razón del mundo. Pero hay un problema estructural y que ese problema habrá que cambiarlo, ese sistema habrá que cambiarlo. Vamos a Murcia. Antonio Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde Murcia. Muy buenas tardes, don Carlos, y a los tertulianos de ahí, y felicitarle por ser, yo creo que el único programa que deja opción a gente normal y corriente que dé su opinión. Muchas gracias. No, a ustedes por llamarnos. Adelante. Empezar por una cosa muy triste. Yo estoy con una incapacidad absoluta por un tumor en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que dar, y usted me comprenderá, gracias a Dios, porque gracias a cobrar un poquito más de lo que trabajaba antes, puedo sacar mi familia adelante. Eso es muy fuerte. Y me tengo que alegrar, ¿eh? Fíjese lo que le estoy diciendo. Respecto a lo que dijo el señor Bernardos con respecto a Rajoy, quiero mencionar una cosa. Él es economista y lógicamente sabe más que yo. Aquí hemos pasado la pandemia, el volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, una serie de cosas seguidas. Cuando estuvo Rajoy fue también una crisis económica. Mi opinión es que la que hemos sufrido juntas ahora es mucho más fuerte que la anterior. Además que Europa escarmentó por lo que hizo en la anterior crisis. Cambió de visión. Lo que hizo el señor Rajoy fue hacer una reforma laboral, una precarización de tal manera que gente que todavía podía servir, como en el caso de médicos, con su experiencia trabajando, los jubilaron a la fuerza. Mucha gente aprovechó esa reforma laboral para echar sobre todo a gente fija, gente ya con experiencia. Muchos de ellos pasaron ya del tema, se reinvirtieron o hicieron otras cosas. Y mucha gente se fue fuera. Aquí esa precarización, la culpa la tiene quien ha trabajado con esa política, porque pensaban que la gente iba a quedarse, como se ha quedado, con una porquería de sueldos, y además lo iban a tener todos en cola esperando. Y se han equivocado. Y luego, por otro lado, porque hay más pensionistas, díganselos también a los bancos que para ganar más margen de dinero, ¿cuántas prejubilaciones han hecho? Cerrando cajeros y otra cantidad de gente. Más de 100.000 millones, incluido el Banco Malo, que le hemos pagado los españoles, los miserables, ganando cantidades de 11.000 millones como el Santander y otros bancos, y se están quejando de los impuestos. Mire, entre usted y yo, señor Carlos, que creo que creemos en Dios. Cada día, como dijo Dios, no se puede servir a Dios y al dinero. Y estamos en un mundo que lo último es la persona y lo primero es el dinero. Y tiene un ejemplo muy claro. En una pandemia, con todo lo que estaba pasando, y había elecciones cerca, y salió una frase que decía: libertad, libertad, cervecita y no encontrarte con tu ex. Lo del ex era de broma, pero el otro era: haz lo que tengas que hacer. Ser egoísta tú. No seas solidario con nadie. Que muera el que tenga que morir. Y se ganaron las elecciones. Sirva eso de ejemplo de la sociedad que tenemos. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Antonio Ángel, por esta argumentación que nos acaba de hacer. Estamos contentos, se lo tengo que decir, estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo este programa en esta nueva etapa, porque nosotros ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. Este es el programa 2279, pero gracias a Canal 4 y también a las redes de 8TV estamos llegando a muchísima gente y por tanto es una nueva oportunidad también para nosotros de escuchar a nuevos telespectadores que enriquecen este programa con sus opiniones. ¿Cómo podemos solucionar esto para que la gente joven cobre un poco más? Mira, tenemos un periodo que hemos ido muy mal, pero las cosas están empezando a cambiar. Por ejemplo, el año pasado la renta bruta familiar subió el 8,4%. ¿Por qué sube el 8,4%? Sube por dos partes. En primer lugar, porque se suben los salarios, aproximadamente el 3,5%, pero luego porque se crea muchísimo empleo. La principal lacra de este país histórica ha sido la tasa de desempleo. Para Alemania una tasa de desempleo del 10% es horrorosa, como para la mayoría de países de Europa. Para nosotros es una bendición.
hemos llegado a tener con Rajoy en el primer trimestre de 2013 26,9% de tasa de desempleo. Entonces, ¿cómo se ha mejorado últimamente el poder adquisitivo de los jóvenes, pero que aún queda mucho por hacer, subiendo el salario mínimo? No es lo mismo tener un salario mínimo de 735,8 euros a tener un salario mínimo que supere los 1.130. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, o mejor dicho, la mayoría de los que cobran el salario mínimo son jóvenes, desgraciadamente. Y sobre todo hay otro tema que cada vez es más preocupante, que aumenta notoriamente el número de personas que quiere trabajar a tiempo completo y no puede hacerlo. Eso es el desempleo parcial involuntario. Y me gustaría ya, por último, comentar lo que ha dicho Santiago Espot. Y es que esto, si uno tiene dos ojos, uno debería ser, si es empresario, para incrementar los ingresos a través de la calidad del producto, y el otro para controlar los costes. Pues ha tapado uno. Y todo se ve por los costes. Esto, como bien ha dicho Santiago Espot, lo hacen las grandes empresas. Y a las pequeñas le dicen, esto es lo que hay. O me lo haces más reducido de lo que me hacías anteriormente o no te contrato. Y la pequeña, que está así, pues prácticamente está tan débil que un poco de viento la elimina del mercado. Y para rematar, ha cogido la Comisión Europea, firme creyente en el libre comercio, que entren los productos de China que quieran, que entren los productos agrícolas de Marruecos, los de Turquía, etcétera, 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 y se está realizando competencia desleal. A mí me parece increíble que después de 2 décadas, von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, se da cuenta de que el gobierno de China subvenciona a las empresas automovilísticas del país y por lo tanto ahora nos llevan a nosotros y especialmente a los alemanes, que eran los superproductores de automóviles, una grandísima ventaja. Mira, lo hemos hecho todo muy mal. Perdona, has tocado un tema que aquí tendríamos casi que replantear a Carlos Marx. Y me explico. No en la digamos, en la lucha del proletariado, ¿no?, sino trasladarlo al mundo empresarial. Si Marx decía que había una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, ¿no?, es que hoy en día yo ya percibo en el mundo de la empresa, pequeña y mediana empresa, una lucha contra las grandes corporaciones. Y tanto. Es decir, esto que tú acabas de decir, esto ahora que está en boga en el sentido que es noticia, ¿no?, el tema de los agricultores. Sabéis perfectamente cómo las grandes corporaciones, los grandes poderes del sector alimentario, collan, aprietan al máximo Totalmente de acuerdo. al productor. Pero esto que pasa en el sector de la agricultura, esto te vas a la industria, Lo sé. y aquel taller que está en un polígono industrial de Cuenca o de Badalona, que hacía unas piezas para la SEAT, pongamos por caso, que antes se ganaba bien la vida, ha de competir contra, por ejemplo, piezas de China o de donde sea. Y entonces, como esas empresas tienen solamente pocos clientes, han de pasar por el tubo. Y cada vez más se está, digamos, notando una tirria contra esas empresas que son monopolios de según qué sectores, que te puedo asegurar que hay pequeños y medianos empresarios que si pudiesen les calarían fuego. Es que Perdona, y a partir de ahí sale... Porque es una tiranía, ¿eh? Negociar con esta gente, pero es que esas negociar con grandes esta empresas- gente es someterte a la tiranía. Es que te dicen, son parte Santiago, de los lo tentáculos tomas del Estado. o lo dejas. Y al decirte lo tomas o lo dejas, dice, pero si tengo aquí 5, 6, 4 empleados, no les puedo dejar tirados. Correcto. Y a partir de aquí... Y tengo hipotecada la casa con la empresa, o tengo, en fin, todas las Y cosas pasa que- lo siguiente, que cada vez se ve más. Tú trabajas en el mismo puesto de trabajo, pero lo haces en una gran empresa, con sindicatos fuertes, y en una pyme que trabaja para esa gran empresa, pero a la que le han estrangulado, y no tiene nada que ver lo que cobras. Déjame coger una llamada, por favor, que hace tiempo que espera. Carlos de San Boi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sea breve, por favor. Yo iba a decir lo mismo que está diciendo Bernardo, que según los sindicatos, ¿qué han ayudado a los sindicatos a que los trabajadores tengan unos buenos sueldos? A nada. ¿Ha salido la ley de los contratos fijos discontinuos?
y ellos firmando. Si hasta la misma patronal lo ha firmado antes de que lo firmaran ellos. Pero vamos a ver, esto no puede ser. Después no hay ningún movimiento social ni hay nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una hipoteca y no puede ir a hacer una huelga y no puede hacer nada. Y todo esto va sumando para que el nivel de vida de los trabajadores o por ejemplo el sueldo, ¿no? En este caso no se vaya subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que un oficial de primera de un oficio que el hombre ha estado haciendo el oficio 5 o 6 años y ya es oficial de primera, este hombre está cobrando ahora 1.500 o 1.600 euros como mucho. ¿Y qué ocurre? Pues con eso no llega a ningún lado. Este señor, las cotizaciones que está haciendo por ese dinero son pequeñas para después cubrir las jubilaciones que estamos cobrando, lo que cobramos ahora jubilación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a peor porque les costará subir los sueldos, el sueldo que yo cobraba cuando estaba trabajando. Para que llegue esta gente a cobrar este sueldo van a pasar 10 o 12 años y eso es lo que vamos a perder en las pensiones futuras. Y funciona siempre, es que aquí no se mueve nadie, ningún sindicato se mueve. Los sindicatos ahora están en los países haciendo huelga. ¿Ha visto algún sindicato salir? Aunque solamente sea por empatía, porque vale que dicen, no es que los países son empresarios, no, son pequeños empresarios que son unos trabajadores como mucho. Pero usted ha visto salir a UGT o a comisiones, no sale nadie ahí a decir nada. Están completamente vendidos. Ahora sí, si pasa algo en la CEA o pasa algo en otra empresa, ahí sí que salen rápidamente a prejubilar a gente y a estar pagándole las prejubilaciones del fondo de pensiones o de la seguridad social. Ese es el problema. Vale, Carlos, lo dejamos ahí. Gracias por llamarnos. Una llamada más para este tema que vamos a cambiar ya a otro. Pau, ¿qué querías hablar? Es simplemente una apunta al profesor Bernardos. Oye, a mí me parece un poco excesivo achacar todos los males del mundo al presidente Rajoy. Pues eso, me parece quizás un poco demasiado. El presidente Rajoy se encontró en una situación económica realmente mala, devenida de los gobiernos socialistas, y oye, se encontró en una situación en la que bancos, empresas y ciudadanos nos encontramos todos en una situación pues muy precaria, ¿no? Y se encontró con una disyuntiva. Elegir entre empleo precario o paro de calidad. ¿Usted qué elige? Pues yo lo que elegiría son buenos salarios y entre otras cosas lo que elegiría es un cambio de modelo. Lo primero, Mariano Rajoy lo primero que hizo fue una reforma laboral que sabía que un día los salarios, y no te olvides, a los pensionistas les condenó a tener el aumento de pensión del 0,25 anual. Pero no las congeló, ¿eh? Pues ya me dirás, las congeló como Zapatero. Ya me dirás, un 0,25 anual y tal. Yo he cogido unos datos y con esto acabo. Si no, seguimos todos. Sí. Aquí, a ver, en este momento, una persona que cobra el salario más frecuente en España, neto son 1.300 euros, un poquito más. ¿Qué puede hacer esta persona con 1.300 euros con la subida de la alimentación y de otros tipos de costes que ha habido? ¿Qué vivienda puede alquilar? ¿Qué vivienda, si es joven, se puede comprar? ¿Qué futuro le espera? Porque atención al dato, lo que nos encontramos es que lo que antes cobraba una persona a los 25, 26 años, ahora no lo cobra a los 35. Estamos hablando de lo que decía Díaz Alsina 20 o 30 años atrás, en términos de poder adquisitivo. Entonces, Carlos, es que es muy preocupante. Los políticos, la sociedad en general, se han olvidado de los jóvenes. Y, claro, ojo, a los jubilados que están aquí. Si ustedes creen que les van a subir el poder adquisitivo, la inflación y mantener el poder adquisitivo todos los años, cuidado, 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 que la vaca está famélica. Jordi de Girona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Jordi, tiene la palabra. Bueno, yo quiero decir varias cosas. La primera es que esta pregunta es un poco así, casi mal hecha, porque habría que informar a los jóvenes lo que cobrábamos nosotros, que ahora tenemos 60 y pico de años o 70, lo que cobrábamos cuando empezamos. Yo cobraba 85 pesetas en el año 1985. Ese fue mi primer sueldo en una empresa. Al año 2000 yo cobraba casi 2.000 euros. Y resulta que entró Rajoy, hizo la reforma y me pasé a cobrar 1.300 euros, porque me recortaron el sueldo 700 euros. Resulta que ahora
cuando hablan de la jubilación, también le quería decir al señor Bernardos, cuando hablan de la jubilación y de lo que hay que pagar, pues resulta que hablan mucho de la jubilación, pero ¿y los que no llegan y han cotizado 30 años y no llegan a cobrar la jubilación? ¿Qué pasa con ese dinero? Porque el dinero no lo pone el Estado, pone una parte, pero nosotros ponemos la mayoría. El empresario pone un tanto, pero nosotros ponemos la mayoría también. Entonces, ¿qué pasa con los que no llegan a cobrar la jubilación? Esos no los cuentan nunca. Muy bien. Bueno, Jordi, pues gracias Estado, por su participación. Una llamada más y no. ya sí que cambio el tema. Solo una cosa, que el Estado no pone nada. El Estado, durante un tiempo, cuando había hucha de las pensiones, porque se había acumulado durante un tiempo cuando la Seguridad Social tenía beneficios, se podría decir de alguna forma que el Estado ponía algo. Pero desde que se acabó la hucha de pensiones, el Estado no pone nada. Es decir, quien está pagando sus pensiones son la gente que estamos trabajando ahora mismo. Los que están trabajando pagan las pensiones de los que están cobrando jubilación. Punto. No hay ni más entradas ni más salidas. Y un apunte más solo de más ya para añadir también al problema estructural que hay en España. Es que no es solo la cuestión de la gente mayor, es que además ¿dónde vive esa gente mayor? Cuando hablamos de la España vaciada, cuando hablamos de las capitales de provincia, tipo Zamora, tipo Palencia, etcétera, etcétera, toda la vitalidad comercial de esas ciudades se aguanta pura y simplemente porque hay una serie de jubilados que siguen viviendo allí. Cuando esos jubilados se mueran, esas ciudades se mueren también. Son una cosa que ha dicho la persona que ha llamado. Mire, cuando uno ha cotizado 30 años, va a cobrar pensión de jubilación. Cualquiera que cotice más de 15 cobra pensión de jubilación. Fíjese usted que, por ejemplo, si usted tiene más de 52 años y no encuentra trabajo y ha agotado la prestación por desempleo, tiene un subsidio de desempleo que, aparte de darle 540 euros al principio, luego le cotiza a la Seguridad Social por más de 1.000 euros. Por lo tanto, cuidado de que aquí empezamos a decir algunas cosas que no son exactas y que marcan una situación muy diferente a la actual. Miren, que los jubilados cogen y al estar jubilados tienen una posición de privilegio, sí, por una sencilla razón, porque ustedes pagan para tener una pensión durante 13 años, como mucho, y la vida que tienen en promedio después de los 65 años son 20 años y aproximadamente 2 meses. Sí, y es así, ¿eh? Es así porque hoy que he oficiado 5 entierros esta mañana, 8:30, 9, 9:30, 11 y 12:30, 2 de estas personas, no, 2 no, 3 tenían 90 y 93. Y ahí no estamos contando el coste de la sanidad también. Ojo, ¿eh? Y las otras personas tenían, una sí que era realmente joven, tenía 69, o sea, acabaría de jubilar, imagínense. Y no solo el coste de la sanidad, porque después hay la asistencia social, porque hay muchas asistentas para personas que no se pueden valer por sí mismas. Bueno, vamos ya a cerrar este tema con la última llamada. Juan, desde Santa Coloma de Gramenet, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, señor Carlos, lo conozco por la pantalla desde que los televisores van a válvula prácticamente. Ah, sí, porque hace ya muchos años. Venga, adelante, tiene la palabra. Sí, pero lo he seguido en todos los programas, en todas las emisoras que ha estado. Muchas gracias. Bueno, mire, yo soy jubilado de 76 años. He trabajado en 5 empresas en toda mi vida, entre ellas Televisión Española, 25 años, y Emerson, Coster, en fin, todas estas, pues el resto de los 20 y tantos más. He cotizado siempre al 100% y preocupándome cada vez con la ficha aquella que daban en los sindicatos, que era un sindicato de verdad, y luego íbamos a la Seguridad Social y seguíamos lo que pagaban por nosotros. Y en cuanto que había algo que no nos lo pagaban, los que armamos jaleo y eso éramos nosotros, la juventud, que son las que tienen que hacer ahora la reforma, porque si no, esto no hay manera. Yo cobro actualmente una pensión máxima, después de 50 años, 51 años casi, pagando al Estado, a la Seguridad Social, vamos. Mi hijo, tengo 2, uno de ellos tiene la carrera de ingeniero y informático y cobra 2.100 en 12 pagas. Yo cobro en 14 pagas 2.412 limpio de polvo y paja, o sea que cobro 3.000 y pico. Claro que me desquitan también casi 10.000 euros
anualmente. O sea que esta es otra que no sé por qué no lo quitan. Y ya es una cosa que ya habíamos pagado durante toda la vida. Muy bien, Juan, le agradezco, muchas gracias su participación desde Santa Coloma de Gramenet. Aprovecho que me decía que había trabajado en Televisión Española para saludar a mis compañeros de Televisión Española en Cataluña, donde estuve 3 años en el programa Ara y Aquí, un programa que hicimos de debate en la 1 de Televisión Española, que también tuvo mucho éxito. Quien me sustituyó no sacó la audiencia que nosotros sacamos y, por tanto, muchas gracias a mis compañeros de Televisión Española. Muchísimas gracias porque son unos grandes profesionales y me acuerdo mucho de ellos y no descarto volver otra vez a Televisión Española. Pero dicho lo dicho, vamos al tema del que todo el mundo habla. Todo el mundo. Yo esta mañana me levanto, me meto en las redes después de rezar y digo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Parodias como esta. Dimite. ¿Pero quién te has creído que eres? Soy Ávalo X Meridio, exministro de Fomento, exministro de Transporte y exmarido de mis 3 mujeres. He sido señalado con el dedo por el caso Coldo. Jamás dejaré mi escaño. No voy a dimitir. Y encontraré mi venganza en el grupo mixto en esta vida o en la otra. Desde luego, el humor no debe faltar nunca. Vamos a entrar en este tema que ya ayer hablamos, pero vamos a seguirlo hoy. El huracán Ábalos arrasa en el Partido Socialista. ¿Cuál es su opinión? Simplemente les pedimos cuál es su opinión sobre esta situación que se está dando en el Partido Socialista. Esta ha sido la respuesta de Ábalos cuando Carlos Alsina esta mañana le ha preguntado sobre qué le había hecho a Pedro Sánchez para que lo tratara así. ¿Qué le ha hecho usted a Pedro Sánchez para que Sánchez le esté tratando a usted? No, yo no le he hecho nada. Lo que ocurre es la situación. Una situación de mucha presión. El Partido Socialista ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular, que va mucho más allá. Y dice, bueno, pues en mi caso, en el caso del Partido Popular, oye, los detenemos en la cárcel. No, pero si son socialistas, los fusilamos. Es un poco porque somos más exigentes, ¿no? Demostrar que hay una mayor autoexigencia. ¿Pero esto cuál es el límite? Es decir, estos gestos, ¿a dónde nos llevan? Porque es un populismo justiciero, pero eso no es justicia. No es justicia, y si lo ponemos en este campo, lo ponemos en otro. Pero la justicia es todo lo contrario a la impulsividad. Claro que se tiene que hacer justicia, claro que hay que ser contundente, pero ¿qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir la aplicación de la ley, pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la contundencia. ¿O estamos hablando de escarmiento? Es que nos estamos situando en otros parámetros. Nuevamente abrimos los teléfonos para que ustedes nos digan su opinión. 690710274. Me gustaría empezar por el profesor Bernardos. Profesor Bernardos, ¿cuál es su opinión sobre esta situación que se ha dado en el Partido Socialista? ¿A qué es debido todo esto? Pues hay que ir a cómo entra Pedro Sánchez a ser primer ministro del Gobierno de España. Entra en una moción de censura. Y entra en una moción de censura después de que un juez diga que el Partido Popular ha hecho corrupción sistémica. Entonces, aquí hay una presentación que la viene a decir Ábalos, en la cual el Partido Popular es un partido corrupto, en cambio el Partido Socialista Español es un partido limpio. Este es el imaginario, y no lo que lo digo yo, es lo que quiere dar la imagen Pedro Sánchez. Y a mí me parece que ya está muy desacertado con la amnistía y está muy desacertado cómo ha tratado este caso. ¿Por qué? Porque, mira, Carlos, las personas que forman parte de un partido tienen 2 familias, la suya propia y la del partido. Y no se sabe muchas veces cuál de las 2 es más importante. Entonces, a una persona que lleva tantísimos años en el partido, que además es tan querida como Ábalos, que le hayan dado una patada sin prácticamente darle capacidad de argumentar y de defenderse, está sabiendo muy mal. Y entre otras cosas, porque a mí me parece que hay un tema que es clave. No hay que ser más papistas que el Papa.
¿Tiene algún tema judicial pendiente Ábalos en este momento? No. ¿Tiene la presunción de inocencia? Sí. ¿Cuántos políticos han tenido que dejar el cargo cuando después se ha demostrado que eran inocentes? ¿Cuántas personas, sobre todo alcaldes y regidores de urbanismo, han tenido un problema relacionado con la materia y ha sido absolutamente injusto? Yo a los políticos no les pido que sean mejores que los ciudadanos, simplemente les pido que sean como los ciudadanos y que tengan el mismo nivel de exigencia. Y en este caso, a mí, cuando el señor Ábalos se demuestre que ha incumplido la ley, si se llega a demostrar, pues que se tomen las medidas necesarias. Pero es que Ábalos no le podemos digamos, no podemos catalogarlo o enmarcarlo dentro de la presunción de inocencia. Porque es que no está ni imputado ni investigado. Por eso, claro, pero la presunción de inocencia que tiene cualquiera. No, hombre, también la tengo yo, claro, y tú, y cualquiera. Claro. Claro que la tenemos. Pero bueno, de todas maneras, Ábalos, y lo decíamos o lo comentábamos antes del programa, está produciendo una cosa que al menos yo he percibido en la opinión pública de la calle. Se está ganando una simpatía, esta actitud que ha tenido. Y se está ganando una simpatía porque la partitocracia es un elemento en la vida política de toda Europa, no solamente aquí, de toda Europa, que ejerce un papel sobre los políticos que los hace ver, o que la gente los vea, como simples títeres de un aparato. Todo el mundo obedece, todo el mundo sigue al líder, nadie cuestiona nada. Y este hombre, por según qué circunstancias, ha cuestionado y se ha enfrentado al líder del partido. Y alerta, el personaje, que yo lo he estudiado, su biografía estos días, es hijo de torero y nieto de guardia civil. ¿Quién? Sí. Hijo de torero y nieto Ábalos. Hijo de torero y nieto de guardia civil. No lo sabía. Y eso ya configura una personalidad, digamos, un poco singular. Ya, yo lo he analizado. Lo decía Chimo Puig ayer en RACU, sí, que es una personalidad rocosa. Sí, porque es que, claro, este no es un valenciano acostumbrado a hablar bajito en casa, delante de los castellanos, en Valencia. No, este, digamos, tiene, yo por lo que veo, tiene un tono, tiene un aplomo que lo hace un personaje que, tal como se ha colocado, se puede ganar la simpatía. Y después otra cosa. El PSOE ha entrado en pánico. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, señor. Porque si esto se hubiese producido hace 3 meses o 5 meses, yo creo que el tema Ábalos no hubiese, digamos, dado más de sí. Ahora, es que ha sido precisamente después del tema de la amnistía y después, sobre todo, de las elecciones de Galicia. Sí. Y aquí, pero es que no ha entrado en pánico él. Alerta. Es que están entrando en pánico los socios de los socialistas, porque los nuestros, digamos, los de Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, están que no dicen nada. ¿Por qué? Porque temen que todo esto erosione cada vez más al Partido Socialista y las encuestas, como solamente seguían por las encuestas y las encuestas dan al PP, que está cerca, digamos, a tocar de la mayoría conjuntamente con Vox, temen un gobierno PP y Vox. Y por eso callan absolutamente. Vamos al teléfono. Paulino de Santa Coloma de Gramenet. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien. Enhorabuena por el programa. Gracias. Lo que echo de menos al señor Villarroya, porque le entiendo mejor que a nadie, sin menospreciar, por supuesto. Pero él no puede estar todas las tardes. Todos lo hacen bien, pero es que el señor Villarroya se le entiende todo. Pero ahora esperamos su opinión. Venga. Sí, mi opinión, bueno, a la pregunta que han puesto, yo no sabría responder. Lo que me gustaría que me explicaran el tema de las mascarillas, cómo ha funcionado eso, qué trapicheo, cómo es, o sea, las compra más baratas y las vende más caras. Quiero que me lo explique alguno de los contertulios. Vamos a ver si nosotros en eso a lo mejor no nos podemos meter. Gracias por su participación. Si quieres yo, brevemente se lo explico. No podrán hablar los demás. Mire, la administración pública contrata a alguien, presuntamente,
para darle las mascarillas. Esas mascarillas la contrata a fulano porque lo conozco en lugar de a Mengano o Zutano. Mengano o Zutano se enfadan y lo denuncian ante el juez. Entonces se abre una investigación y a partir de ahí se ve que ha habido trato de favor. Si además las mascarillas no estaban en las condiciones adecuadas para su uso, como por ejemplo las que llegaron a Baleares, pues claro, aquí ha habido alguien que se ha beneficiado, lucrado inadecuadamente, y en eso estamos. ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Y quién ha colaborado en que determinadas personas presuntamente ganaran mucho dinero con el también tema? aquí tenemos la Fiscalía, que la Fiscalía al hermano de Ayuso, que obtuvo un beneficio de un 200%, la Fiscalía no ha dicho nada. Y entonces, en otros casos, porque aquí todo el mundo ha sacado tajada, ya sea el PP, ya sea el PSOE, ya sea Junts, donde gobernaba, todo el mundo con el tema de las mascarillas y de la pandemia. Lo que pasa que, curiosamente, ahora la Fiscalía resulta que el tema dice que es un margen de beneficio excesivo, pero el hermano de Ayuso dijo que no había un margen de beneficio excesivo. Vale, pero vamos a centrarnos, por favor, en este tema de Ábalos, porque aquí lo que hay es una persona del Partido Socialista, importante en el Partido Socialista, que le dice que no a la dirección del Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Esto es algo que tiene que herir a unos y a otros. Esta es la clave. Esta es la clave. A uno y a otro. Es el primero, desde que recobró el poder como secretario general, que le han dicho: no paso por donde tú quieras y te voy a hacer frente. Bueno, Esto es lo más importante del tema. Bernardo, tú que conoces el ambiente socialista mejor que nosotros, ¿esto crees que le está haciendo daño a Pedro Sánchez? Muchísimo. Mira, Pedro Sánchez se mantiene porque es el presidente del gobierno. Pero dentro del Partido Socialista hay muchísima gente que lo quiere perder de vista. Primero, ¿por qué? Porque no están de acuerdo con la amnistía. Segundo, porque la democracia en el partido se ha perdido. Pero ¿la ha habido? La hubo. Más o menos. La hay en más los o menos. partidos, Pero es que ahora ya ni se vota. Prácticamente en los congresos es a la búlgara. Todo el mundo asiente, dice que sí. Y tercero, porque claro, no te has metido con el chico que pasaba por allá. Te estás metiendo con alguien que tiene más de 40 años de militancia y que hay que darle una salida honrosa. Y no se le ha dado una salida honrosa. Porque el Partido Socialista, una de las cosas que tiene históricas, es que se le da una salida honrosa. Mira dónde está Montilla, en el Consejo de Nagas. Pero no lo podían colocar en ningún consejo de administración. Además, es un asunto especialmente sangrante porque, como comentaba el profesor Bernardos, Pedro Sánchez accede a la presidencia del gobierno a través de una moción de censura por un supuesto caso de corrupción, que yo le niego la mayor. El Partido Popular no fue condenado, sino fue simplemente subsidiario a título lucrativo, que no es lo mismo que una condena. Es muy distinto, con lo cual es un gobierno que venía a librarnos a todos de la malvada corrupción del Partido Popular. Y entonces, en su acción de gobierno, hemos visto como, en primer lugar, reducían el delito de malversación para corruptos, con lo cual ahora un corrupto está penado menos años gracias al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Seguidamente indultó también a personas con pero esto ya lo sabemos, a personas imputadas por corrupción. Vamos a lo que vamos. Con lo cual estamos delante de una figura principal, que es el señor Koldo García, que es el que está siendo investigado, que era mano derecha del señor Ábalos. ¿Por qué el Partido Socialista, si el señor Ábalos no está ni investigado en el asunto, quiere que dimita? Pues es muy simple, es una cortina de humo. El señor Koldo García, presuntamente todavía, cobró comisiones de los gobiernos de Baleares, donde gobernaba el Partido Socialista y cuya presidenta del Congreso era entonces la presidenta balear, y del gobierno canario, cuyo presidente es ahora ministro. Con lo cual es una trama que no solamente afecta a una persona, al señor Ábalos o al señor Koldo, es una trama que afecta a todo el Partido Socialista. Que ya veremos. A ver, vamos hasta Ceuta. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes desde Ceuta. Muy buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Yo creo que el señor Ábalos no tiene que dimitir, porque no está
imputado de nada, no está investigado, no lo han citado ni como testigo. La señora Esperanza Aguirre, cuando procesaron a Ignacio González o a Francisco Granados, no dimitió, por ejemplo. La señora Ayuso, cuando salieron las comisiones de su hermano, tampoco dimitió, porque tiene que dimitir Ábalos. Me acuerdo de la señora Oltra, de esa de Compromís de Valencia, sí, que la obligaron a plegar porque decían que encubría a su hermano por un tema de abuso, a su exmarido por un tema de abuso de menores. Y luego resulta que ella no tenía nada que ver. Le arruinaron la vida pública y política. Yo creo en la presunción de inocencia. ¿Cuántos sumarios se han abierto y luego han quedado en nada? Pero le pregunto, Paco, ¿y por qué el propio partido quiere que dimita Ábalos? ¿Por qué? Porque tienen miedo a todo el show mediático que está montando el Partido Popular y compañía. Gracias, Paco. Paco, desde Ceuta. Muchas gracias. 690-710274. La verdad es que esto ha sido una bomba de relojería después de las elecciones de Galicia. Atentos a esta respuesta. Había y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Por eso simplemente nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. Nada más, muchas gracias. Vale, ahora comentamos. Yo la verdad es que he visto esta mañana un pelín, porque no podía ver mucho, y me ha parecido muy desagradable que uno, otro. Era previsible. Era previsible. Sí, pero no es. Yo creo que la política que se tiene que hacer ya en el Congreso de Diputados ya tiene que pasar por encima de esto. Es decir, es que si no, tú has hecho lo otro, tú hiciste aquello, tú hiciste. Es y como. No deja de ser no pasa por encima, y no pasa deja por de ser debajo. grotesco que Ahora, sea justamente el PP. Todo y que Pau haga todos los posibles, digamos, por exonerar al PP. Pero bueno, que sea el PP quien le diga al PSOE o al PSOE al PP. Pues entonces nada, oye, es decir, cuando tienen que cometan la corrupción que quieran mientras están en gobierno y ya está, hombre. Los casos de corrupción Vamos al teléfono, es en Palma de Mallorca, pero no sé el nombre. A ver, Juan, desde Palma de Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, y a la mesa que tienes ahí presente. Vamos, Juan, tienes la opinión. A ver, pues yo me refiero a la doble moralidad que tiene el Rogerío en España. ¿Por qué dimitió Camps? Y es inocente. Sí. ¿Y cuánta manipulación hicieron la Sexta y todas las cadenas de televisión y progresismo de izquierdas? Siempre la presunción de inocencia siempre va por un lado, que es el Rogerío en España. Simplemente era ese comentario. Muchas gracias. Desde Palma de Mallorca, sí es verdad, nosotros tenemos un compañero, Jordi Cañas, que ustedes lo ven, que de vez en cuando participa porque es eurodiputado. Él era diputado del Parlamento de Cataluña, le acusaron, dimitió y después no había nada, absolutamente nada. Pero Carlos, además, por nada que ver con temas políticos, sino por un tema absolutamente personal de la que antes era la familia de su mujer. Pero lo que hablaba antes, fíjense, porque Pedro Sánchez también ha dado respuesta, evidentemente, no ha hecho que esperar. Entre las muchas cosas que ha dicho esta mañana, aquí hay una. ¿Les hago una pregunta a ustedes? Y a usted en particular, señor Feijóo. ¿Sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted
viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción. Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara y lo hace no con discursos vacuos como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones, colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación en este Parlamento y, en tercer lugar, la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario a lo que hacen ustedes. Es que los dos... 690710274, en este punto en el que estamos, en que todo el mundo se echa las culpas de todo, de la corrupción, y finalmente estamos con un caso y con una persona que es de su partido, al que ellos, el Partido Socialista, le han obligado a dimitir, cosa que no ha hecho. Es que, a ver, obviamente, los dos tienen razón. Sí, sí. Que Feijóo tiene razón, sí. Sánchez tiene razón, ya me salía Rajoy. Razón, sí, porque estaba pensando en M. Rajoy y también cuando hablábamos de la presunción de inocencia, que también en este país, en España, ha habido un montón de casos que sí, que el político se ha ido de rositas, pero también porque el sistema judicial le ha interesado olvidarse del caso. Pero más allá de eso, yo creo que el asunto que realmente vuelve a poner de manifiesto y del que ninguno de los dos grandes partidos y ninguno de los partidos de poder realmente hablan, es de todo el entramado paraestatal y parapolítico que cuelga de estos partidos. Y hablamos del PSOE, y hablamos del PP, y hablamos de Podemos, y hablamos de Ciudadanos, y hablamos de cualquier partido que tenga un poco de poder en cualquier sitio. Solo en el Congreso y en el Senado hay más de 300 cargos de confianza que no tienen que darle explicaciones a nadie. Y eso explica que personajes como el señor Koldo García, que en los 2000 resulta que era un segurata en el estadio de los Osasuna, de pronto se convierte en una persona que está ganando 70.000 euros al año de confianza de un ministro. ¿Cuál es el proceso que lleva? ¿La confianza política? ¿Qué tipo de confianza política? ¿Qué entendemos por confianza política? Solo en Moncloa, en el complejo Moncloa, hay 2.000 personas trabajando, la mayoría de las cuales son también de designación directa. Es decir, aquí hay todo un entramado de gente que algunos seguro que son geniales, buenísimos, y no lo dudo, seguro que muchos son muy buenos, pero luego hay un montón de otras personas que están en la cloaca, que vienen de la cloaca y que sirven para hacer favores, para intercambiar y esto que lo sabemos, Adrià, y esto que lo sabemos todos, que lo vemos día a día, como cada partido pone a quien le da la gana, a los suyos, que están en su derecho de hacerlo, evidentemente. Y muchos de ellos acaban ya también que tienes pasando esa por oportunidad, tertulias, pon los mejores. No, pon Carlos, los mejores. Nunca. Y fíjate que muchos Nunca. además... Esto no funciona así. No. Mira, aquí hay dos tipos de funcionarios en este país. Los funcionarios públicos y los funcionarios de partido. Tú entras a los 18 años, empiezas colgando pasquines y estás a disposición del partido. Te van a dar ser concejal. Luego te van a coger y vas a hacer algo en la comarca. Pero siempre a disposición del partido. Y sobre todo, no seas brillante. Es un problema. No cojas y tengas ideas. Eres un problema. Tú lo que tienes que estar es a lo que te digan. Mira, ahora toca la amnistía. Pues claro que sí. Ahora toca que no. Pues claro que no. Ahora toca subir los impuestos. Pues claro que sí. Ahora toca bajar las pensiones a los jubilados. Pues sí. Tú siempre dices sí, sí, sí. Mi jefe. Y aquí a partir de aquí entra progresarás. como el propio Ábalos, que entró en el partido a los 24 años. Claro, yo conozco una persona que dejó su trabajo porque un partido, por no especificar más, le dijo, te voy a poner de asesor y como voy a ganar las elecciones, serás regidor. Dejó el trabajo, lo tuvieron de asesor y no ganaron las elecciones y lo echaron a la calle. Es que tela marinera. Vamos al teléfono. Manuel de Tarrasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, yo creo que lo que ha hecho el Pedro Sánchez es correcto. En cualquier empresa, cuando en un departamento hay algún caso grave, porque esto afecta, no solamente afecta al dinero público, también afecta a la empresa. En este caso, el PSOE es una empresa que se ve perjudicada en su imagen. Entonces, en un departamento
alguien ha hecho una cosa incorrecta, ha tenido un fallo, y el jefe del departamento es responsable. Y esto además sirve para el resto de personas, las muchas personas que hay trabajando en esta y en otras empresas, se den cuenta de que si no hacen bien y no vigilan a sus trabajadores o a sus subalternos, saben que van a tener consecuencias. Que hasta ahora parece ser que pasan cosas, cada uno hace lo que le da la gana y nadie paga las consecuencias. Y ya es hora de que alguien empiece a pagar las consecuencias de las cosas que se hacen mal. Y me parece bien que sea el PSOE el que empiece a dar ejemplo, porque esto tiene consecuencias negativas para el PSOE, pero le da igual, antepone el echar a una persona porque ha hecho mal su trabajo a las consecuencias negativas que tiene para el partido. En vez de esconderlo como hace nosotros, lo saca a la luz, sanciona a la persona que lo ha hecho mal y asume las consecuencias que va a tener para su partido. Yo creo que es correcto y ya era hora de que alguien empiece a hacer que los culpables de los que hacen cosas mal hechas paguen las consecuencias. Muy bien, pues esa es su opinión, Manuel, desde Tarrasa. Seguro que hay más opiniones por ahí en las casas, desde donde nos siguen este programa, y están hablando incluso con su gente. Esto también es bonito, poder hacer un programa que ustedes puedan hablar en su casa con la gente que les acompaña sobre este tema, y también a toda la gente que está en las diferentes plataformas comentando en este momento, por ejemplo, en el grupo de 8TV. Hay 1000 personas comentando el programa de hoy. Por tanto, muchas gracias, porque seguimos sumando y sumando. Y no somos sumar, pero seguimos sumando. Cada día seguimos sumando y esto es muy bonito. 690-710274. Esto es un gran show y es un gran espectáculo. Se ha convertido la política española, viendo las imágenes del Congreso de los Diputados, en un gran show, pero de baja calidad, de un tono muy ramplón, muy simple. Todo es previsible, le decía yo. Es decir, hoy yo sabía que había pleno en el Congreso de los Diputados y que se discutiría esto, y ya prácticamente no hacía falta ni ver las imágenes, porque ya sabías perfectamente lo que diría uno y lo que diría el otro. Y puede parecer, me dirían populista lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero es que creo que decirlo de la manera más simple posible es como puede entrar mejor a la gente, ¿no? Pero con todos los problemas que hay, el tema de los agricultores, aquí se está hablando de los sueldos, y que la ágora política del Estado español se convierta en un circo con unos figurantes que daban pena. Ahora yo veía a Pedro Sánchez, un señor ahí, un diputado, haciendo así y aplaudiendo. Y esto es un show, esto es una vergüenza que yo, verdaderamente, yo no sé, señores telespectadores, cómo ustedes, cuando les llaman a las urnas, van a votar. Yo no lo entiendo, sinceramente. Bueno, sí que lo entiendo. He de reconocer que finalmente lo entiendo, porque intento un poco entender el comportamiento, digamos, del ciudadano. 15 días antes de las elecciones, toda la carraca mediática favorable a los partidos se pone en marcha y convierte las elecciones ¿en qué? En un gran circo romano, en donde o bien estás con el gladiador, o vienes con un gladiador, o bien estás con otro. Y solamente salen a relucir los instintos más básicos, o aprovechan los instintos más básicos y más rudimentarios del votante, que vote por rabia o por odio. Votar por programa. Sí, pero programa. Pero esa frase de Anguita, ustedes la recordarán. Programa y programa. Si encuentran un ciudadano en el Estado español, uno, los reto a ustedes, uno, que vote después de haberse leído mínimamente un resumen de cada uno de los programas electorales de los partidos, me lo traen aquí y yo le invito a cenar al Botafumeiro. Santiago, yo antes te he hablado... Espera un momento, ahora que has dicho el Botafumeiro. He dicho Botafumeiro porque he dicho... No sé. Quiero saludar al... No quiero hacer... No me paga el Botafumeiro. No, pero sé que es seguidor del programa. Perdona, ¿sí? El restaurante que más factura año tras año en Barcelona. Pues quiero que sepáis que... Creo que se llama Juan, ¿puede ser? No lo sé, oiga, que yo he ido solamente una vez al Botafumeiro. Un momento, por favor, que no quiero seguir adelante sin esto. Un momento, Antonia de Mallorca, no me cuelgue, que voy por usted enseguida. Pero sé que el otro día
me han enviado un mensaje. Claro, ahora encontrarlo soy aquí. A ver, esperar un momento. Sí, Jesús Pérez Alonso. Jesús del Botafumeiro. Te envío un saludo muy grande desde el programa porque sé que eres un seguidor del programa y te espero un día aquí para que vengas también a debatir. De momento me voy con Antonia desde Mallorca. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonia. Hola, buenas tardes. Gracias por darme voz. Mire, yo lo que quiero comentar es que aquí en Palma, según los periódicos, tenemos cajas y cajas de mascarillas. Sí. ¿Qué pasa con esto? Nosotros los pagábamos a 5 euros, gente que no podía. Gente que le costaba pagar 5 euros para mascarilla, para luego los ciudadanos enterarnos de estas cosas. Me da igual el partido político que sea. Lo que yo digo una cosa es que si tienen un presidente, que es Pedro Sánchez, lo mismo que otros presidentes que han habido, como jefes, como es que no vigilan y no controlan lo que hacen tus trabajadores, por muy ministros que sean, tenga razón o no tenga razón, o sea culpable o no sea culpable, porque los ciudadanos estamos muy cansaditos de corrupción, porque encima que cobran dietas y cobran plus y tienen un sueldo y vaya a saber más uno lo que cobra, que puedan hacer esto y que un jefe de ellos, que es el presidente de España, no sepa en lo que hay dentro de sus partidos. Y luego yo también, otra cosa que pongo en duda, si este señor, que todavía no se sabe si es culpable, no se puede decir, si realmente era tan bueno y era la mano derecha de Pedro Sánchez, como es que le hizo cambiar la cartera. Yo me imagino que lo hubieran dejado siguiendo, si tan bueno era. Bien, muchas gracias, Antonia. Antonia, le agradezco su llamada desde Mallorca, 690-710274. Antonia hablaba precisamente de este titular. El gobierno de Armengol ocultó que las mascarillas de la trama eran ultra fake. Ultra fake. Para recibir fondos europeos. El Ejecutivo de las Islas declaró literalmente que el contrato cubría la totalidad de lo solicitado por el Servicio Público de Salud, pese a saber que se trataba de material defectuoso. Es que ojo, qué ojo, es que estamos jugando con la sensibilidad de la gente. Carlos, la Francina Armengol coge y reclama que le devuelvan el dinero cuando ya no es presidenta. Así. Y lo reclama por la sencilla razón. Claro, viene Koldo, me pide un favor, y estoy hablando teóricamente, no sé lo que pasó, dejó de pasar, hombre, es un compañero de partido, es un colega, no le voy a decir que no. Y aquí pasan las historias. Y entonces, Carlos, lo que está haciendo Pedro Sánchez es coger a Ábalos y llevarlo a la pira, a quemarlo públicamente para que el incendio no se extienda. Porque el incendio tiene 3 partes de extensión. 1, Canarias, que también compró mascarillas. 2, Baleares, con Francina Armengol, presidenta del Congreso. Y 3, el propio Ministerio de Transportes. Entonces, vamos a acotar las responsabilidades en Ábalos. Ábalos, has tenido mala suerte y, chico, por el partido te has de quemar a lo bonzo. Y Ábalos dice, oye, que ni hablar, que yo no me quemo. Y vamos a otro caso que a mí me parece muy singular. Aquí a un señor, el señor Casado, se le ocurre montar un caso contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso le dicen sus allegados, Isabel, trágatelo porque a un secretario general no se le desafía. Y uno puede criticar múltiples cosas de Isabel Díaz Ayuso, que las tiene para criticar, pero hay una característica que la diferencia de la inmensa mayoría de los políticos españoles. Es valiente y a veces puede rondar la inconsciencia, pero las cosas las salen muchas veces bien. Y Carlos, una cosa inédita, coge, convoca a la televisión y delante de todos le hace un jaque mate a Casado. Es la primera vez que sucede. La pregunta, ¿lo verás eso en el Partido Socialista? Ya te puedo responder, ni hablar, porque Sánchez tiene el cargo y que el que tiene cargo da de comer. Y Casado no tenía ningún cargo.
no era presidente de gobierno y como no daba de comer, se lo pudieron cargar. Pedro Sánchez hoy es incargable, porque ¿dónde van todos estos políticos socialistas que viven de que se tenga la presidencia de gobierno? ¿Dónde van? Porque este es el gran problema de España. Los políticos están en la política porque en ningún otro sitio podían cobrar tanto, tener tantos privilegios como allá. Muchos no tienen profesión, entraron a los 18 años en el partido y les han ido enchufando una vez tras otra. Yo, dos cosas que me gustarían. La primera, duración determinada en la política. La segunda, que todo el mundo tenga un empleo al que regresar. Las cosas nos irían mucho mejor. Bueno, pues está siendo una tarde interesante de propuestas que yo creo que muchos de ustedes piensan bastante de las opiniones que en esta tarde se están dando aquí. Lo piensa mucha gente, ¿eh? María Dolores, desde Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. María Dolores. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, mira, yo he venido hace 13 años desde Argentina y realmente todo lo que está pasando aquí en España a mí me hace recordar toda la corrupción que ha carcomido a la República Argentina y que están con juicios de aquí, juicios de allá, y ese país tan hermoso, porque yo soy inmigrante de España en Argentina primero, y ahora me he venido porque mis hijos se han venido, porque es imposible vivir en ese país. Y todo partió de la corrupción, que está carcomido ese país por la corrupción. Espero que aquí en España reflexionen y no hundan a este hermoso país. Gracias. Gracias, María Dolores, desde Barcelona. 690710274. Llámanos, cuéntanos qué piensas tú. Hoy han habido muchas declaraciones. Vamos a recordar alguna más de Ábalos, el vídeo número 4, por favor, porque claro, ha dicho muchas cosas y las que dirá. ¿Tiene usted manta de la que tirar? Nah, ya es que oigo tantas cosas y buena parte de fantasía, yo no tengo ninguna manta. ¿Es usted una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. No lo he sido nunca. Para nadie. ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Defenderme como así lo dije, ¿no? Y de salir al paso de tantas cuestiones interesadas, de tanta falta de rigor, de tanto... Bueno, hay quien dice... Bueno, hoy veo aquí una diputada del Partido Popular hablando de vamos a cometer el caso repugnante de quien en plena pandemia se aprovechaba para sacar provecho. Yo no sé qué le habrá hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid a esta diputada del PP para hablar así, ¿no? En fin, atención porque hoy el señor Ábalos no ha ido al Congreso de los Diputados. Ha atendido diferentes entrevistas, entre ellas también a un compañero nuestro de aquí de Cataluña, Ricard Ustrell, en Cataluña Radio. Programa. Cataluña Radio, efectivamente. Es que es Déjame curioso que coja porque... una llamada y te doy la palabra. Carmen, de Murcia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Carlos. Un saludo para todos. Gracias desde Murcia. Tiene la palabra desde Murcia, Carmen. Sí, vamos a ver, mire, es que como ya soy clienta que oigo veo esta tarde no lo iba a ver el programa, pero bueno, me he puesto a verlo. Bueno. Pero como estoy viendo el programa que va sobre Ábalos y están hablando de los sueldos, quería decirle que el señor este sigue cobrando lo mismo, son 7.000 euros mensuales, que no es una broma, ¿eh? O sea, entonces yo creo que mientras yo con 500 euros tengo que pasar el mes, y porque con la subida... Ya, pero eso es así, Carmen. Cada uno tiene el sueldo que tiene. Gracias por su llamada. Es decir, los diputados, yo no sé el sueldo que tienen, pero debe ir por ahí. ¿No? De hecho, ahora o sea, lo que sí le ha pasado al señor Ábalos es que al salir del grupo parlamentario y sobre todo al salir de la comisión en la que estaba, por designación del partido, deja de cobrar una serie de suplementos que tenía. Y al pasar al grupo mixto se queda sin ninguno de esos suplementos. Eso no quita, que bueno, eso ya son opiniones de si el sueldo base de diputado es alto o es bajo, que es completamente otra discusión. Pero volvemos a esa cuestión, la cuestión está siniestra de todo el mundillo de la gente que pulula
alrededor de los partidos y que no puede levantar la voz. Y no solo eso, es algo que también pasa en los medios de comunicación, y Carlos, tú conoces bien, porque los medios de comunicación, especialmente los de primera división, porque ellos mismos se consideran a sí mismos de primera división, están llenos de gente que, por un lado, cobra o de un partido o de una institución directamente. Bueno, yo te pongo un claro ejemplo. A mí me puso el Partido Popular, por decirlo de esta manera, Eladio Jareño, que era el director de Televisión Española, pero a mí me puso porque me conocía, porque además sabían que hacía un programa en Murcia de estas características y les interesaba Cataluña. Y porque Eladio Jareño, al que le estaré siempre agradecido, que nos diera un programa libre, completamente libre, en la 1 de Televisión Española, en Cataluña, cuando ganaron los socialistas, me echaron, siendo líder de audiencia. ¡Me echaron! Pero fíjate que tú eres un profesional, ¿eh? Yo te estoy hablando del mundo del tertulianismo, donde hay montones de gente que, cobrando de un partido o cobrando de una institución, cobran también de tertulias sin explicar que además están cobrando de un partido o de una institución pública. El caso de Pau, por ejemplo, ha dicho, yo soy del PP, etcétera, 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 ¿no? Pero hay muchos casos, muchos más de los que la gente cree. Sí. Pero ¿sabes qué te pasó? Perdón, lo que te pasó, es que, muy breve. Lo que te pasó, sencillamente, no eras de los suyos. Y esto es lo que me quejo yo, porque eres un profesional independiente. Pero si yo... Y debían haber valorado tu independencia profesional. Pero a mí como me había puesto Eladio Jareño, pero entonces ya pues me sacaron, pero sin ninguna razón. Pero vamos, que fue completo. Ahora no me acuerdo del nombre, de cómo se llamaba aquel del periódico. Hernández. Enrique Hernández. Enrique Hernández, que no fueron ni los socialistas, simplemente fue Enrique Hernández que nos sacó. Y ya está. Me acuerdo que me llamó Carlos González, el director de Televisión Española, que todavía tengo el constipado, el director de Televisión Española en Cataluña, y no sabía cómo decírmelo. Porque claro, nosotros habíamos sido en diciembre líderes de audiencia, renovando todo excepto la firma de Madrid del señor Enrique Hernández, que entonces era el que mandaba. Y me llama y me dice, Carlos, no lo han querido firmar en Madrid. Y no sabía cómo decírmelo. Digo, no te preocupes, yo no vivo de esto, estate tranquilo. Me sabe mal por toda la gente que trabaja en el programa. Digo, pero a ti te pasará lo mismo dentro de poco. Y efectivamente, al mes también lo quitaron. ¿Está bien? Así. Pero eso pasa igual, también después los que ganan. Esto continúa, esta dinámica continúa. Sí. Y es una dinámica que cuando hay un bipartidismo, pues continuará in eternum, vuelvo a repetir. ¿Me dejas coger a Josefa, que está esperando hace tiempo? Ojalá, Josefa. Si no te molesta. No, claro. no, adelante, Josefa. ¿Ha sido la pasión de Esparraguera? No me digas que ha sido la pasión de Olesa. No, fui a la pasión de Olesa una vez. Hace muchos años. Se pararán los de Esparraguera. Sí, hace muchos años. Josefa, desde Esparraguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mira, yo normalmente suelo escuchar esos coloquios, pero yo he llegado a la conclusión de que sí se habla mucho, por ejemplo, de la presidenta de Madrid, que el hermano hizo se asoció mucho dinero, no ha pasado nada, se ataca, y considero que todo esto no precisamente está. Y muchos, se habla mucho de todo, pero no veo soluciones por ningún lado. Esa es mi opinión particular. Digo, Nos quedamos ahí con esa opinión que es verdad, que a veces se habla mucho y nunca se llega a una solución. Que vamos a cerrar este tema, que no me quiero ir sin hablar de otro tema que está siendo complicado, que es la situación entre Rusia y Ucrania y lo que se está diciendo en este momento de implicación más directa de la OTAN. Pero ahora hablamos. Antes vamos a acabar este tema, una llamada más para cerrar este tema. Mire, lo peor que tiene Sánchez con Ábalos es que el enemigo viene de dentro. Ábalos conoce perfectamente, tal como se ha explicado aquí, porque desde el año 70 y pico, creo que es militante. Desde que tenía 24 años. Desde que tenía 24 años y tiene 64, si no recuerdo mal, 40 años. Conoce todos los mecanismos del Partido Socialista.
tiene amistades, le deben deber favores mucha gente. Conoce perfectamente cuál es la estructura, conoce perfectamente cuál es el círculo de favores que hay en todos los partidos. Y esta seguridad que manifiesta Ábalos, a mí la verdad es que creo que es la mejor garantía para que el Partido Socialista Obrero Español entre en una crisis ciertamente importante. Y digo que han entrado en pánico porque de aquí 4 días hay elecciones vascas. Y ahí se va a repartir también, digamos, sueldos, se van a repartir, digamos, diputaciones, etc. Y alerta, vienen las elecciones europeas, que eso también es una gran comedera, las elecciones europeas. Y si después hablamos de Europa, hagamos las cosas en su sitio respecto a lo que están haciendo los burócratas de Bruselas, que ya son, y me adelanto, asesinos en potencia. Ahora hablamos. Vamos a cerrar este tema con Francisco de Murcia. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Murcia, tiene la palabra, Francisco. Sí, yo quería opinar sobre esto porque resulta que para los políticos, quiero decir que no hay justicia, una justicia que sea tan legal que no vuelva a corromper absolutamente con nadie. ¿Entiendes? Entonces ya esto sería cuestión de poner un organismo que por falsedad fuera de la política, porque no te lo puedes llevar a ningún sitio que no sea de otra manera. Oye, eres falso, te has demostrado que eres mentira, como se demuestra mucho en las melotecas, por fuera. Porque otro sistema no hay. Al contrario, cada vez más, y nunca para. Esa es mi observación. Y un saludo a ustedes. Gracias, Francisco, desde Murcia. Va brevemente. Muy breve. A mí me parece que en un sistema democrático, en el Congreso de los Diputados, el principal partido de la oposición debe preguntar al presidente del Gobierno qué sabe sobre este asunto, y es lo que ha hecho el Partido Popular en el Congreso. Pues dicho esto, vamos en esta recta final del programa a implicarnos en una pregunta que precisamente lleva esa palabra. ¿Debe implicarse más Europa en la guerra entre Rusia y Ucrania? Miren, atentos a las palabras que dijo en este mismo programa el señor Villarroya, el hombre de las 5 carreras, sobre la ayuda que Europa manda a Ucrania. Ayuda a Ucrania es un negocio, porque aquí lo que se están discutiendo es quién va a reconstruir Ucrania. El otro día, hace poco, salía la subsecretaria de Defensa, la señora Nuland, en una entrevista en una cadena americana, y cuando el presentador le preguntaba, oiga, es que estamos dando mucho dinero a Ucrania. ¿Sabe lo que contestó esa señora? Dijo, no, si el dinero no es nada, si vamos a ganar el triple con la reconstrucción de Ucrania. Por lo tanto, quien está pagando el pato de esta guerra somos nosotros, el pueblo llano. Porque en el fondo la Unión Europea y Estados Unidos, a órdenes de los amos del cortijo, tenían como objetivo el empobrecimiento general de la población de Europa Occidental. Y por lo tanto yo lo que le digo a ustedes es que no se dejen tomar el pelo por nadie y piensen, cosa que no le interesa a este sistema, piensen, porque la culpa de lo que les pasa no es de Vladimir Putin. La culpa no es de Vladimir Putin. ¡Madre mía! 00274. ¿Debe implicarse más Europa en la guerra entre Rusia y Ucrania? Por favor, Carlos, hay pánico en el este de Europa. Pánico. Y, por ejemplo, Ucrania cometió un grandísimo error. Y el grandísimo error que cometió es darle el armamento nuclear a Rusia o destruirlo. Esto le ha hecho muy vulnerable. Entonces, lo que sucede es que nos encontramos con Finlandia, con Suecia, con Polonia, con Rumanía, con Bulgaria, con Moldavia, con muchísimos países que están temiendo que sean las próximas víctimas de Putin. Y que esto a todos nosotros nos está costando dinero, pero es un dinero muy bien utilizado si al final tenemos éxito, que deberíamos tener éxito si realmente se le apoya a Ucrania como se le debe apoyar. Porque aquí no pierdan de vista, hay un invasor, aquí hay una persona que empieza, que por cierto, presuntamente se dedica a matar en España a ciudadanos rusos que no le parecen bien. Y no puede ser lo que está sucediendo. Y hay que acabar con ello. Bueno, el Estado español también mata ciudadanos cuando lo conviene, ¿eh? Es decir, si no, ya recordemos... vamos a... No, mire, a ver, aquí resulta que el lunes
los agricultores europeos hacían quemar Bruselas. Problema que todos conocemos. El mismo lunes, el presidente Macron se destapa con unas declaraciones sorprendentes para todo el mundo, que dice que no descarta el enviar tropas a Ucrania. Muy bien. 24 horas después, la señora von der Leyen dice, de manera solemne y de acuerdo con todos los socios europeos, por lo que se ve, que hay que aumentar la dotación de armamento a Europa para que posiblemente no se puede descartar una guerra. Muy bien. Yo, cuando sabía que se hablaba de esto hoy, me he hecho una pregunta. Y digo, y le tengo el gráfico, mire, pues ahora pareceré de Ciudadanos yo, pero no lo soy. Resulta que los países con mayor porcentaje de exportaciones mundiales de armamento entre el 2017 y 2021, el primero, lógicamente, son Estados Unidos. Recordemos el lobby armamentístico norteamericano. El segundo, Rusia, con el 18%. Y el tercero es Francia. Francia, claro. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que el presidente de la República Francesa se destape con unas manifestaciones que dejó a todo el mundo, porque usted ayer aquí manifestó su sorpresa, ¿o no? Sí. Usted mismo dijo, pero el presidente de Francia me está diciendo que vamos a ir a enviar un ejército. Hoy von der Leyen dice esto y vemos esta cifra que yo le acabo de poner aquí. Por tanto... Hay unos intereses económicos. Yo no sé si habrá intereses económicos. Yo le pongo aquí unos datos. Es la primera vez que yo escucho un representante de uno de los estados más importantes de Europa, Francia, Alemania y antes el Reino Unido, hablar abiertamente de enviar soldados. Es la primera vez que se escucha. Y resulta que ahora nos encontramos con que Francia es el tercer país exportador. Pero que Francia envíe soldados al lugares no es sorprendente. No hace ni 10 años que han estado mandando soldados en todo el Sahel. Evidentemente. Y Francia además se involucre militarmente en algo no es una sorpresa. No, a ver, que Francia se involucre... Al final resulta que todo es una conspiración. No, que Francia se involucre en sus excolonias, ¿vale? Pero que Francia se involucre en una guerra en el este de Europa, ¿esto es una cosa normal? Bueno, igual que Francia se involucró, no lo veo. Bueno, es lo que nos ha hecho pensar este tema. Déjame coger llamadas. La unificación de Alemania. ¿Pero que no hubo guerra? Bueno, no hubo guerra, es que estamos hablando, Adrián, estamos hablando de que el presidente de la República Francesa habla de enviar tropas a Ucrania al este de Europa, que sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se produce un escenario así. ¿Qué pasa con Macron? Sería un paso... Macron le pasa que va a tercero en las encuestas. No busquemos tantas conspiraciones. Pero si no se trata de buscar conspiraciones. Vamos al teléfono, por favor. Dejadme que coja llamadas. Yo creo que los dos tienen razón. Profesor José Miguel de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. No estoy muy de acuerdo porque este señor que ha hablado antes, el economista... Sí, profesor Bernardos. El Bernardos, exacto. La OTAN dijo que nunca se iría al este. O sea, le mintieron a Rusia. Hasta que Rusia ya se le ha hinchado lo que todos sabemos, le ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Porque claro, Estados Unidos y la OTAN pensaba que el Putin sería como aquellos, los anteriores gobernantes que eran payasos, como los que hay en Ucrania, y que les mandaría, haría lo que quisieran. Pero este no. Este les ha dicho, aquí no os ponéis. Pero aunque Estados Unidos está perdida, pues necesita de esto, y ha destrozado a Alemania, y ha destrozado a Europa, porque ellos se están echando a vender armas, a vender gas, y pagamos el doble y el triple. Y yo lo que no entiendo es a los alemanes, que gracias a sido una potencia, gracias a Rusia y a China, porque les vendía el petróleo y el gas bien de precio, y China le compraba todo. Y ahora le ha dicho Rusia, ni te vendo petróleo ni nada,
y la China ha dicho, se acabó, aquí ya no entras nada, ¿vale? Y entonces yo le diría a este señor Bernardo, le diría, me parece que quiere ir a la guerra, no sé si tiene hijos o nietos, que los envíe él, o si no todos los diputados de Europa, que envíen a los hijos y a los nietos a la guerra, porque ellos no irán, igual que la Portela y en esa, que es una alemana, que es más americana que el Trump y que el otro. José Miguel, gracias por su llamada desde Barcelona, 690-7102. Yo le quería decir, mire, oiga, en primer lugar, aquí hay un invasor. La última vez que hubo un invasor, se firmó un acuerdo con Chamberlain, principalmente, y Neville, si la memoria no me falla, y se quiso que se había salvado la paz en Europa. Y Hitler continuó con su marcha. Entonces, Putin tiene 25.000 antecedentes y ninguno bueno. Y más vale prevenir que curar, para nosotros, porque para los ucranianos no. Y a mí, que antes hablaban Adrià Alsina y Santiago Espot tiene razón en que la venta de armamento es un grandísimo negocio. Entre otras cosas, Estados Unidos en este momento va económicamente bien por la venta de armamento que se ha hecho. Entre otras cosas, Indra es una empresa pujante en España por su sección de armamento. Pero también es verdad que no podemos dejar Europa en manos única y exclusivamente de los americanos. Hay que colaborar, y colaborar no lo hemos hecho, porque le estamos dando millones y millones de euros a Rusia por la compra de gas y por la compra de petróleo, aunque la segunda por país interpuesto. Entonces, que nos pongamos ya duros y seamos claros me parece muy bien. Y luego, cuidado, que Macron y von der Leyen quieren desviar la atención. Y ese desvío de la atención es, vamos a pasar a los agricultores, que es un problema muy, muy grande, a segundo término, para atraer a los otros. Están como están, ahora el señor Macron y la señora von der Leyen se quieren ir a la guerra. Y pasa una otra cosa, en noviembre Trump será presidente y se va a acabar la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania. Y con que esto se lo ven a venir, porque lo saben perfectamente, ahora cogen y saltan con esta cosa de doblar el armamento. Pero, mire, yo le voy a hacer una cosa, sin Bernardos, comparar a Hitler con Putin, no, porque eso es banalizar el nazismo. De ninguna manera. Es banalizar el nazismo. Y después otra cosa, perdona, y después otra cosa. Y sabemos perfectamente la hipocresía y el cinismo de la Unión Europea. Lo que dijo Aiví Larroya, y yo le he dado la razón en más de una ocasión, es cierto. Se están repartiendo la reconstrucción de Ucrania. Se la están repartiendo. Y antes de que llegue Trump, se acabe la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania, lo que quieren hacer la Unión Europea es que se pueda llegar a un acuerdo. Pero yo te recuerdo un tema. Reconstrucción y grande fue la de Alemania, la de Francia, la de Italia, y a Estados Unidos, que fue el que dio el dinero, le costó una barbaridad. Pero le costó una barbaridad porque lo hizo con una mirada inteligente. Lo hizo, para que no sean absorbidos por el comunismo, necesito que estos países se recuperen rápido y su población viva bien. Porque si vive bien, no cogerá y oirá los cantos de sirena del comunismo. Que esto para Estados Unidos le costó muchísimo dinero. A nosotros no vamos a ganar como países en Ucrania, sino que vamos a gastar dinero. Aquí se conoce poco la mentalidad y la historia y el inconsciente colectivo ruso. Los rusos, una de las cosas que no olvidan y siempre están, digamos, con la piel muy fina, es que quien paró el nazismo en Europa no fue Normandía, fue la sangre rusa. Bueno, aquí 25 millones. Perdona, y eso, perdón. Con un acuerdo de cooperación tecnológico con Estados Unidos. Es que si no, al final estamos con la propaganda rusa. Que yo no soy ni ruso ni comunista. Santiago, digo lo que hay. Has estado hablando mucho rato. Todavía no he dicho nada. Puedo decir algo sobre esto también. Adelante, Adrià y Pau, por favor. Si no, claro, es que, a ver, aquí se están diciendo cosas como si fueran verdades absolutas y no lo son, que Rusia tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, nadie lo discute. Ahora, que Rusia fue la absoluta ganadora de la Segunda Guerra Mundial, como dice Rusia y sigue todavía hoy celebrando el día de la victoria de la Gran Guerra, como ellos dicen, ¿eso es mentira?
porque entre otras cosas hubo millones de muertos europeos, canadienses, americanos, en todas partes, y además, insisto, el ejército soviético, si no hubiera sido por esa colaboración técnica, tecnológica que hubo también con Estados Unidos, veríamos hasta dónde habría llegado. Eso primero. ¿Y Francia no celebra el Día de la Liberación? Bueno, sí, Francia celebra un montón de cosas. La Segunda Guerra Mundial lo celebra. Como la francofonía, que tampoco sí, le exactamente. Que tampoco le correspondería celebrar. Y España celebra el 12 de octubre. Pero estamos hablando de Ucrania o sí, no. Vamos, por favor. Es que queda muy poco tiempo, por favor. No, pero estamos hablando de Rusia, no de Ucrania. Sí, estamos hablando de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No, de la invasión de Rusia. Segundo, otra cosa que se ha dicho. Porque, a ver, la OTAN no es una organización que viene y te dice, oye, tú tienes que entrar en la OTAN. La OTAN nunca le ha dicho a nadie, no nos vamos a expandir o no nos vamos a no expandir. Lo que diga un secretario general de la OTAN en un cierto momento no implica ni la OTAN ni todos los países que hacen parte de la OTAN. Es más, porque otra cuestión de que si los Estados Unidos controlan la OTAN o controlan Europa. Precisamente lo que se quejaba Donald Trump y lo que está diciendo Donald Trump es que la OTAN ya no le sirve y que si Donald Trump vuelve a ser presidente se va a cargar la OTAN. Por tanto, también cuidado con hablar de la OTAN como si fuera el paraguas o el arma de Estados Unidos para subyugar al mundo. Lo que sí ha conseguido... Yo no he hablado de la OTAN, he hablado de Estados Unidos, perdona. Lo que he dado, señor, sí. Yo he hablado de Estados Unidos, no de la OTAN. Otra cosa. Si una cosa ha conseguido Putin es que países tradicionalmente muy reacios a colaborar o entrar en la OTAN, como la propia Suecia, que acaba de entrar, o como Armenia, que está cambiando de alineación porque era un país aliado de Rusia y se está pasando a Occidente, es precisamente esto. Es que cuando tú entras y te pones a invadir a un país, al resto de países les entra miedo. ¿Quién tiene miedo? Estonia, Letonia, Lituania, los polacos están diciendo que antes que dejarse invadir por Putin se van a poner a comer la arena de los campos si es necesario. Es decir, Putin, con su invasión, ha generado todo un movimiento en el este de Europa, no solo de miedo, sino de reacción. Y acabo. Y ante esto hay dos reacciones posibles. Una es decir, esto me da igual, que se arreglen, es su puto problema. Y otra reacción que es, a mí no me apetece que en el futuro alguien pueda decir que se puede invadir un país para cambiar fronteras, porque yo estoy a favor de cambiar fronteras con la democracia y no con las armas. Pau. Sí, como explicaba John Carlin en su artículo del lunes en La Vanguardia, esta guerra solamente puede acabar de dos maneras. Una es que gane Rusia, que invade toda Ucrania, lo cual es verdaderamente complicado porque, primero, la defensa militar de Ucrania está siendo durísima y después Rusia no tiene soldados efectivos ni personas para invadir la población ucraniana, o mediante una negociación con la Unión Europea. Con lo cual, yo soy muy partidario de que la Unión Europea, primero, medie y, segundo, actúe militarmente y ayude a la población de Ucrania ante tal invasión de este susodicho Putin. Pero ¿cómo van a mediar la Unión Europea que hay una persona si envía dinero a una de las partes? Estrella de Barcelona. Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, yo quisiera dar la razón al señor independentista que está por aquí, que ha dicho que el único que paró el avance de los hitlerianos fue Rusia. Eso es cierto. Pagaron con sus vidas 22 millones de rusos, que se dice pronto. Y entonces, quien paró también a Napoleón en su tiempo fue también Rusia, nadie más. O sea que hay que tener un poco más de respeto y decir la verdad, por favor. Enhorabuena por su programa, me encanta. Muchas gracias, Estrella, desde Barcelona. Muchas gracias. La batalla de Waterloo no existió, entonces, es todo mentira. Hombre, claro, es que... Pero si no está diciendo, Adrià, que sea mentira o no sea mentira. Sí, está diciendo que, no, lo que dice esta señora... Que quien paró a Hitler fueron los rusos y quien paró a Napoleón fueron los rusos. Al final, quien hizo caer al Imperio Romano también fueron los rusos. Pero Adrià, estamos hablando de Rusia y estamos hablando de un pasado más o menos inmediato. Y lo que es innegable es que la sangre rusa, con sus 22 millones, o 23, no sé si fueron, de muertos, colaboró... Muchos de los cuales ucranianos. Sí, hombre, ya lo sé, pero decisivamente, lo pararon. No, pero yo te estoy hablando del pueblo ruso, que esto no lo olvida. Es lo que te he puesto aquí. Sí, pero el pueblo ucraniano hoy en día no quiere ser pueblo ruso. Por tanto, meterlo en el cajón del pueblo ruso es muy poco respetuoso. Me voy. Gracias, Spot. Gracias, Adrià Alsina.
Gracias, profesor Gonzalo Bernardos. Gracias, Pau. Gracias a todos y cada uno de aquellos que seguís este programa. Hoy nos hemos dado una vueltecita por diferentes sitios de Mallorca, Cartagena, Elche, Murcia, Ceuta, Girona, Barcelona y diferentes poblaciones. Muchísimas gracias por seguirnos. Mañana volveremos, estaremos aquí puntualmente a las 6 de la tarde. Felicidades a todos los andaluces porque hoy es el Día de Andalucía. Muchas felicidades. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Chao.